Para este problema lo que vamos a estar haciendo sería el circuito para un contador BCD, pero no como tal el contador BCD, sino más bien por ahí un indicador que debe activarse dependiendo de las condiciones de un contador BCD. Entonces vamos a ver qué es lo que se nos requiere. Para empezar tenemos el diagrama que lo que nos dice es que cuando entren las entradas de pulso al contador, pues nos daría nuestras salidas A, B, C, D o DCBA, las cuales son las que van a entrar a nuestro circuito como condiciones de entrada, y que en base a esto nosotros tenemos que tener una salida. Entonces nos dice que un contador BCD produce una salida de 4 bits y esta representa nuestro código BCD para el número de pulsos que se han aplicado a una entrada. Entonces, por ejemplo, después de 4 pulsos, la salida de nuestro contador DCBA sería el 4 en decimal, que sería 0, 1, 0, 0. Esto es 4 en binario. Y también nos dice que el contador se reajusta en automático a un valor 0 después del décimo pulso y comienza a contar de nuevo. Entonces esto es que nuestra salida DCBA nunca va a estar en un número mayor al 9 decimal, o sea 1001 en binario. Por lo tanto, a partir de después de este número, o sea 1010, ese número jamás podríamos tenerlo, lo cual podemos tomarlo como condiciones no importa para cuando vayamos a crear nuestra tabla. Y por lo que nos pide diseñar un circuito que produzca una salida alto cada vez que el valor de la cuenta sea 2, 3 o 9. Entonces, ya con esto y con esas condiciones podemos crear nuestra tabla de verdad para saber cómo vamos a hacer nuestra expresión. Entonces nuestra tabla pues podemos hacerla con esas condiciones, con la que debemos tener un alto cuando nuestro valor sea 2, 3 o 9, y que después del número 1001 ya no podemos tener nada. Entonces pues es bastante sencillo, únicamente tenemos que poner un 1 en el número binario 2, 3 y 9, y a partir de este colocaríamos las X de nuestras condiciones no importa, que nos van a facilitar hacer nuestro mapa para encontrar nuestra expresión lógica. En este caso, y recordando que nuestras entradas son DCBA, es decir, están invertidas a lo que estamos acostumbrados, por eso es que puse de esta manera las variables en el mapa de B, empezando por D, C, BA, y como vemos pues tendremos nuestro 1 en los casos, como recordamos, de 2, 3 y 9, y a partir de ahí condiciones no importa que vamos a poder usar para hacer más grandes nuestros grupos y demás. En este caso, como tenemos pocas condiciones 1, pues vamos a tener pocos grupos. Lo que podemos hacer es agarrar los unos de la esquina superior derecha y juntarlos con las X que están hasta abajo, recordando que esto es posible ya que si vemos el lado de las filas, D negada, C negada y D, C negada son consecutivas. Entonces podemos hacer esto y crear un grupo de esta manera que nos daría la expresión dB por C negada. Así ya solo nos quedaría un 1 por tomar en nuestros grupos, y lo que podemos hacer es hacer un grupo de 4 con las condiciones no importa o las X que tiene ahí adyacentes, que nos daría una expresión A por D. Entonces de esta manera ya tendríamos nuestra expresión completa con estos dos grupos, que sería B C negada más A por D,
y ya con esta podríamos simular o implementar mediante nuestras compuertas lógicas. Ya en Proteus, pues para la implementación lo que hice fue similar de hecho al video de los tanques, como quedó una expresión bastante simple. Pues nada más sería mediante compuertas AND, OR, y en este caso utilicé una compuerta NOT para el término negativo que está en la expresión. Entonces, en este caso las entradas 1, 2, 3, 4 debemos recordar que por nuestros problemas estaban invertidas. Entonces sería entrada D, C, B, A. Entonces aquí en nuestra primera compuerta, por ejemplo, tendríamos el término D por A y el segundo sería C negada por B. Y entonces pues ya eso sería todo mediante nuestras compuertas. Esta ya sería la forma como está representada nuestra expresión. Entonces voy a simularlo y debemos recordar que nuestras condiciones de encendido del indicador es cuando a nuestro circuito le entren condiciones cuando el contador marque 2, 3 y 9. Entonces 2 es este número que sería el 2 binario. 3, si yo prendo el 1 debe quedar. Y 9, entonces sería si yo prendo el 8 y el 1. Vemos que enciende. Y lo que nos dice es que después de esto pues ya siempre se resetaría, entonces aquí ya no importa si activo más, aunque esto siga activo, no importa porque físicamente esto ya nunca ocurriría. A diferencia de si yo pongo por ejemplo el número 5, ahí no debe prender, el número 7 y demás. Entonces pues vemos que efectivamente nuestro indicador del contador funcionaría y el siguiente paso sería implementarlo de manera física. Ya en el software de Tinkercad, en la página online, es donde haría mi simulación de lo que sería una implementación física mediante los circuitos integrados de compuertas y mi switch para mis entradas y un LED indicador de salida con su resistencia. Entonces aquí tendría mi primera compuerta 04, que es una compuerta NOT para el término negado. Después tendría la 08, que es mis compuertas AND. Y finalmente una 32, que sería mi compuerta OR. Entonces ya con esto puedo iniciar mi simulación. Aquí tengo mis entradas, recordando que en esta ocasión se empieza por D, que sería DCBA. Y aquí podemos ver que por ejemplo esta entrada que sería mi C es para mi C negado, que se está multiplicando con B. Y del otro lado sería esta entrada y esta, que serían A y D. Entonces tendría AD, C negado por B, y esas dos estarían entrando a la suma para darme mi expresión, que ya sería mi salida. Entonces aquí ya estoy simulando con mi fuente de 5 volts. Y si recordamos debe encender con el número 2, que sería este. Ahí se encendió. Con 3, entonces debe mantenerse. Y con el número 9, que ahí pues vemos que se enciende. Entonces pues efectivamente funciona nuestra expresión. Esta tendría que ser nuestra implementación física. Y ya tendríamos nuestro circuito para nuestro contador BCD. Y eso sería todo por
este video, que igualmente como el anterior, pues debido a que nuestras condiciones eran bastante sencillas y a que nos proveía de condiciones no importa, pues nuestro circuito quedó bastante simple y sencillo, pero aún así pues funcional, ¿no? Que es lo principal que estamos buscando. Entonces, espero que haya quedado claro, que les haya servido, y ya saben que cualquier duda o comentario pueden ponerla en los comentarios. Voy a tratar de buscar más problemas similares, tal vez un poco más complejos ya, para poder estarlos resolviendo de igual manera.